En esta mañana vamos a meditar en Hechos capítulo 26. Habíamos visto que respondiendo a un propósito de Dios fue que el apóstol Pablo va a Jerusalén y es encarcelado allí. Era nada menos que, si uno mira, ya había concluido el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, pero las promesas, las palabras de Dios, hermano, cielo y tierra pasarán, dice, mas la palabra no pasará. Y Jesús le había dado una palabra a Saulo el perseguidor, cuando allí en el camino a Damasco se le revela, y le dice que él tendría que llevar este mensaje delante de autoridades. Y acá, hermanos, se está cumpliendo esto. Ya había testificado frente al anterior gobernador, ahora había un gobernador nuevo, y para conmemorar esa asunción, allí había venido el rey Herodes Agripa y Berenice, y se habían propuesto también querer escuchar, ya que no entendía el por qué este gobernador, sin duda algún erudito en las leyes del Imperio Romano, pero no entendía por qué estaba preso, nada condenable de acuerdo a los preceptos de la ley romana, justificaban de que estuviera preso, y me dejó un preso, y la verdad que no tengo idea por qué está preso. No estaba preso por malhechor, sino que estaba preso, hermano, por reafirmar una verdad que él sabía, como habíamos visto, y era que Jesucristo estaba vivo. Y que Jesucristo, aquel Jesús de Nazaret, que no negaba, si usted le hubiera ido a preguntar a los principales sumos sacerdotes, aquellos que condenaban, estaban allí condenando al apóstol Pablo, le hubiera dicho: ¿usted cree que hubo un Jesús allí de la región de Nazaret que estuvo predicando y haciendo milagros? Ninguno lo hubiera negado, porque sabían y le reconocían como maestro, pero no lo reconocían como hijo de Dios. Es peligroso eso. Ahí sabe que como aquellos judíos no podían reconocer en Jesús al Hijo de Dios, hay religiones hoy en día que hablan de Jesús, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. Y Jesucristo, hermano, es semejante a Dios. Dice, no tomó el ser semejante a Dios como cosa a que aferrarse, dice la Escritura, ¿no? Existe desde la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y nosotros, dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del único génito Hijo de Dios. Así que estas personas no negaban a Jesús de Nazaret, negaban a Jesús, Hijo de Dios. Eso era lo que estaban negando. Y ese era el conflicto que estaban teniendo. Pero el apóstol Pablo no podía dejar de reconocer, él también en un principio había estado equivocado, había escuchado hablar de ese Jesús de Nazaret, pero cuando se manifiesta su vida, ahí puede entender en la vida de Jesucristo, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 3, el cumplimiento de la ley, de todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Y en reiteradas oportunidades vemos: para que se cumpla lo escrito, para que se cumpla lo escrito, para que se cumpla lo escrito, y todo de acuerdo a lo que las Escrituras ya habían señalado, hermano, con ese conocimiento anticipado que Dios le revelaba a sus profetas, permitiéndole ver los padecimientos de Jesucristo, también su obra misionera, llevando este mensaje a regiones que estaban sin esperanza, regiones de Zabulón y de Neftalí. Dice, cuando ese era en el momento en que fue dado, si le hubiera hablado de Galilea, de los gentiles, no hubieran tenido idea de lo que le hablaba. Le hablaba de tierras adjudicadas, como si nosotros hoy hablásemos de departamentos en nuestro país. Pero si le hablásemos a una persona que estuvo hace 300 años atrás, acá esto era la banda oriental, no existía Colonia ni San José como existe hoy en día. Entonces, cuando esta palabra fue dada, dice, lo ubica geográficamente, dice, tierra de Zabulón y de Neftalí, las asentadas en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció. Estaba hablando de un lugar geográfico, de esa Galilea que había sido luego ocupada
por gentiles, donde estaban los samaritanos, que leían la Escritura, pero no eran de la descendencia de Abraham, eran también otro redil. Recuerde que había una resistencia, no querían los discípulos ir y predicar en las ciudades samaritanas, y aún después de venida la presencia del Espíritu Santo, y Dios termina usando a Felipe para ir y llevar esta palabra. No era ni siquiera uno de los 12 discípulos, era un diácono de la iglesia, pero lleno del Espíritu Santo, y Dios lo movió a ir y predicar este mensaje como pionero a gentiles, a ese otro rebaño que Jesús ya había anunciado que tenía, y fue y predicó en Samaria, y también fue y le predicó a este otro etíope que se encuentra en el camino, porque la palabra de Dios, hermano, debe correr, y hermano, debemos ser instrumentos multiplicando este mensaje que hemos recibido, no quedándolo para nosotros mismos, sino transmitiéndolo a otros. Yo no sé qué es lo que pasó, pero ¿sabe qué? No me cabe ninguna duda que ese mensaje que el etíope recibió no se lo quedó guardado para sí mismo. Él fue y dio testimonio que se había bautizado y que había logrado entender lo que aquel libro que él compró como historia resultó ser un libro profético que anunció una actualidad que se había cumplido en sus propios días, y sorprendido esto, decidió obedecer al Evangelio. Era una oveja escogida de Dios. Dios puso a Felipe en su camino. Hermano, esta era la situación entonces que había en aquellos días. Creían en un Jesús de Nazaret, no creían en Jesús, Hijo de Dios. Y ojito, hermano, como decía hoy, porque hay aún religiones en nuestros días que están en esa misma situación. Que Dios, aquel que es suyo, despierte un limpio entendimiento, porque sabe que solo hay un camino al Padre. Y ese camino es a través de Jesucristo. Solo hay una puerta, y Él es la puerta, y Él es el camino, único camino al Padre. Si uno trata de ir por otro lado, trata de ir a través de obras de justicia de sí mismo, trata de ir a través de obras de caridad, trata de ir en base a obediencia de leyes y preceptos, no puede alcanzar una misericordia, no puede alcanzar una reconciliación para con Dios, porque Dios propició un único sacrificio válido y eficaz, y era la muerte de su Hijo Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo entendió estas verdades, no había marcha atrás, hermano, y por eso es que estaba dispuesto a padecer estos encierros y todas estas cosas. Y nosotros hoy, hermano, debemos hacernos eco también de esto, de estar cimentados en estas verdades, hermano, y no transar. No salimos a discutir con nadie, pero, hermano, de ninguna manera vamos a dejar de reconocer de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo resucitó una vez y para siempre, de que Jesucristo vive y está sentado a la diestra del Padre. Son conceptos, hermano, totalmente en los cuales no podemos transar con nadie, hermano. Estas son verdades absolutas de la palabra de Dios, y el que no diga conforme a esto, hermano, todavía no le ha amanecido, dice la palabra, todavía está en tinieblas. Y acá Pablo entonces, en esta exposición que hace, también da testimonio de su propia vida cuando él también anduvo en camino de error. Por eso el versículo 9 dice: Pablo, el perseguidor, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas, presta atención, contra el nombre de Jesús de Nazaret. Vio, hermano, que yo le hice hincapié en esto porque si buscaban puntos de coincidencia o de disidencia en el mensaje que Pablo predicaba, en una cosa en la cual no podían tener una disputa o un desconocimiento, era acerca del Jesús histórico, del Jesús de Nazaret. Dice: yo también había pensado, yo también había creído hacer mi deber, hacer muchas cosas contra Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Fue el caso, hermano, cuando estaba allí persiguiéndolo rumbo a Damasco, hermano, y Dios se le aparece. Y acá, hermano, entonces le va a dar testimonio. Dice: ¿por qué
ya no seguía persiguiendo ese camino. Como vimos, el apóstol Pablo le designa en el Nuevo Testamento, muchas veces se refiere a el camino, porque Jesucristo, cuando hablamos del camino, no estamos hablando de un camino, no estamos hablando de la ruta 1, a los que están acá en Uruguay, o la ruta 66, los que están en Estados Unidos, está hablando el camino al Padre. Eso es, hermano, lo que tiene en coincidencia cualquiera que haya reconocido a Jesucristo como Hijo de Dios y autor y consumador de la salvación, muerto y resucitado una vez y para siempre. Ocupado en esto, en perseguir el camino, en perseguir a los seguidores, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Es decir, no era una persona que por iniciativa propia había salido a perseguir o a oponerse. No. Era un trabajo que le habían asignado, una comisión que le habían dado y le habían dado facultades para poder esto. Tenía cartas de autorización para ir a la sinagoga y arrastrar de allí a cualquiera que dijese: Jesús es el Hijo de Dios, Jesús murió y resucitó, a ese vaya, marche preso. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Aparte, mire esto, hermano, porque, claro, como dice el lema de la iglesia valdense, lux lucenti in tenebris, la luz resplandece en las tinieblas. En las tinieblas, hermano, podemos prender hasta un fósforo y alumbrar. Pero qué cosa difícil es, hermano, a plena luz del día, al mediodía, cuando el sol está más directo, que una luz pueda sobrepasar la intensidad de la luz del sol. Pero, hermano, allí también al apóstol Pablo, una luz que superaba, lea bien, sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que tiene un mensaje, ¿no? El apóstol Pablo luego, cuando testifica en varias oportunidades, nosotros vemos dentro de los propios viajes misioneros o en cartas a las iglesias, que el apóstol Pablo vuelve a relatar su conversión, ¿no? Y en este caso lo está haciendo para esta audiencia real, le está transmitiendo, pero ahora las palabras a las cuales él hace referencia no son a palabras propias. No está hablando de si yo pienso, yo creo, o me enseñó Gamaliel, o me enseñó algún otro de los maestros que había tenido en Jerusalén, sino que ahora está haciéndole la historia de cuál fue la voz que él escuchó y que esa voz se identificó como Jesús de Nazaret. Hermano, ese Jesucristo resucitado, ese resplandor, coincide, hermano, con ese testimonio que también Juan el Bautista el apóstol puede escribir en su evangelio. Dice: vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. No hay punto de comparación, hermano, para poder realmente lograr distinguir estas cosas. Cosas, hermano, que antes ellos no habían podido entender, pero cuando viene el Espíritu, hermano, trae una claridad. Habían conocido a ese Jesús de Nazaret, habían andado junto a él, pero todavía no entendían estas cosas. Estaban con una mente carnal. Cuando uno piensa de una manera carnal, busca soluciones humanamente posibles. Y los discípulos pensaban, como piensa uno cuando tiene un problema y va y dice: me duele la cabeza, me tomo una aspirina. O me quedé sin trabajo, voy a imprimir currículum y lo salgo a entregar. Esas son opciones humanas que nosotros tenemos de cómo hacer las cosas. Los discípulos pensaban humanamente. Decían: bueno, mirá, vamos a planificar cómo hacemos esto, vamos a buscar un momento oportuno, vamos a ungirte como rey, ya que sos del linaje de la casa de David, y bueno, vamos a levantar una revolución allá y lograr restaurar el reino de Israel, porque ese era el concepto que ellos tenían, una restauración
del reino de Israel. No eran libres, tenían una figura, como yo dije, como acá hubieron de pronto gobernadores y todo, pero eran títeres que venía la orden allá del rey de España o de Portugal o de donde fuera, que estaba dependiendo de la época, ¿no? Y allí tenían que acatar lo que se disponía de otro lugar. Y bueno, estaban con esa expectativa, soluciones y pensamientos humanos de cómo llevar adelante las cosas, pero Dios tenía otros propósitos. Su reino no es de esta tierra. Él lo enseñó. Mi reino no es de esta tierra. Si fuese de esta tierra, mis siervos pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Y esta voz entonces que le habla, si usted tiene la Biblia que está en 2 tonos, lo va a tener en letra roja, porque es la voz de Jesucristo. Todavía él no sabía. Se sorprende porque un resplandor al mediodía que supere la luz del sol, que cayó él y los que con él iban, dice, cayendo al piso, y él escucha entonces esta voz que le habla. Esta voz tenía un mensaje específico para su vida. No dice, ustedes que vienen en esta expedición rumbo a Damasco y le hablan plural, le habla en singular y se dirige a la vida de Pablo y dice, Saulo, Saulo, era un mensaje para él. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que aparecerán a ti. Dios, hermano, tenía aún más revelaciones para traer a su vida, hermano, y luego lo vemos cómo el Señor se sigue manifestando a su vida, cuando Él da testimonio de que aún conocía a un hombre, dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, era tan vívida esa visión que tuvo, que fue llevado al tercer cielo. Y allí escuchó palabras que no existe un vocabulario para poder expresar las cosas que allí vio. Cosas que ojo no vio, ni oído han oído, ni han subido a la mente del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que, hermanos, ya Dios acá le está mostrando, Pablo da testimonio en cuanto a su manera de vivir. Dice, yo viví fariseo, ¿no? Y tenía normas muy, muy estrictas de conducta, normas muy estrictas que nosotros hoy de pronto las miramos y parecen superfluas, pero en su momento no se podía recorrer más de determinada cantidad de kilómetros en el día de reposo, no se podía cocinar, no se podía prender fuego. Había un montón de reglas que incluso excedían las instrucciones que Moisés allí había dado para el pueblo de Israel, ¿no? Y él en todas estas cosas estaba siendo celoso, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos, dice, muchos de los que vivieron en la misma época que yo, en cuanto a celo, me decía, esto no es tan importante. El apóstol Pablo en todas esas cosas era sumamente cuidadoso de obedecer cada punto, cada jota, en cada detalle, como si su salvación dependiese de eso. Hasta que Jesucristo se manifiesta a su vida. Dice, yo te elegí para que vayas y des este testimonio a los gentiles y sepan, reciban por la fe que es en mí, perdón de pecado. Así que la fe, hermano, que el Señor estaría dando a través de Jesucristo era la manera de poder alcanzar una justificación delante de Dios. Ese era el mensaje, hermano, que Dios le comunicó. Ese es el mensaje que le está diciendo a judíos que habían nacido judíos, como era Priscila y eran Aquila, le está diciendo, y también a este otro gentil que estaba escuchando y a cualquiera que estuviese allí, de que la salvación es por medio de la fe a través
de Jesucristo para la obtención del perdón de los pecados. Así que, hermano, ¿qué quieren más resumido que ese mensaje que ya Jesús le está anunciando del principio? Le reveló muchas otras cosas y muchos otros misterios más adelante, pero lo esencial, hermano, está en ese renglón. La salvación se recibe por fe en Jesucristo para poder alcanzar el perdón de los pecados. ¿Quién lo hubiera dicho mejor que nuestro Señor Jesucristo? Y bueno, fue el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está repitiendo lo que Jesús le dijo cuando se reveló Dios a él en el camino a Damasco. Bueno, hermano, hasta acá habló Jesús. Después le toca al apóstol Pablo, porque nosotros podemos escuchar la palabra de Dios y después no hacer lo que dice la palabra de Dios, como enseña la parábola del sembrador. Hasta acá el apóstol Pablo escuchó y repite lo que escuchó. Pero después, mire lo que nos va a tocar el domingo que viene, Pablo obedece a la visión. Y así, hermano, también sepa que el Señor nos llama a cada uno de nosotros y que también cada uno debemos aprender a obedecer el Evangelio, hermano, a poder entender estas cosas, proclamar estas cosas. Y sabe que lo más increíble que hay es que a veces se desobedece el Evangelio. No se desobedece, capaz que uno piensa y dice, ¿cómo desobedece el Evangelio? No dejándose congregar. Bueno, eso es un perjuicio que se hace para sí mismo, porque la palabra de Dios dice, no dejen congregarse como algunos tienen por costumbre. Otro piensa, bueno, matando, desobedece el Evangelio. Otro piensa, robando, desobedece el Evangelio. ¿Sabe cuándo desobedece el Evangelio a alguien? Cuando no reconoce que Jesucristo es el Salvador y es el que nos reconcilia y es la única manera en la cual nosotros podemos alcanzar una buena. Esa manera es la manera en la que realmente está desobedeciendo la buena noticia. Todo lo otro, hermano, son errores que si usted, como el apóstol Pablo lo enseña, la ley de la cosecha, si usted, en vez de, a mí me pasó una vez, me mandaron un paquete equivocado de pasto ancho, de ese brasilero que hay, y ¿qué era lo que tenía? ¿Te acordás, Camila? Ortiga. Y bueno, si uno en vez de sembrar, buen fruto, siembra espino, y bueno, después se va a espinar las manos y se va a espinar los pies. Así que cuando nosotros desobedecemos preceptos que Dios los ha dado para nuestro propio beneficio, lo único que hacemos es traernos perjuicio y pasarla mal nosotros. Pero con respecto a la salvación, hermano, la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, como autor y consumador de la salvación. Que Dios los continúe bendiciendo. Lo dejo con el pastor Renzo acá.